esta escuela dominical del día de hoy, 17 de septiembre. Tenemos nuestra clase número 10 sobre el congregacionalismo. Les he mencionado que van a ser cerca de 30 clases, así que vamos por buen camino, gracias a Dios. Y bueno, las primeras clases normalmente en la escuela dominical, si se han dado cuenta, pues me doy el tiempo de hablar un poquito del contexto histórico. Es bien importante, ¿no? Tanto en el Credo de los Apóstoles, la Confesión de Fe de Londres, y ahora al hablar del congregacionalismo nos ayuda o nos debe de ayudar mucho este tema de la historia, ¿sí? Hoy es un tema muy especial, es un tema que me gusta mucho y espero que también les pueda gustar a ustedes y les pueda ayudar y puedan tener esa identificarse. Finalmente, la iglesia lleva el apellido de Bautista y la palabra Bautista es conocida en el mundo evangélico. La palabra Bautista es conocida en el mundo evangélico, pero desafortunadamente no es adecuadamente entendida. Lo que voy a procurar el día de hoy, mis hermanos y hermanas, es que ustedes puedan comprender de dónde surge esta línea bautista en el evangelicalismo. Lo primero que quiero que entendamos es que no estamos hablando de una denominación, aunque hay una denominación llamada bautista. La denominación no es este grupo. Y bueno, a grandes rasgos puedo decirles que las denominaciones surgen cuando un grupo de iglesias se reúnen para ponerse ciertas reglas o ciertos compromisos, ciertas obligaciones. De ahí surge la denominación, cualquier denominación. Pero cuando hablamos de los bautistas, y en específico cuando hablemos de los bautistas reformados, no vamos a poder encontrar una denominación. Bautistas reformados no es sinónimo de una denominación. Oremos, mis hermanos, y hablemos. Señor Dios del cielo, gracias por esta mañana, Padre, por permitirme servirte aún. Regálame la fuerza, el gozo, para poder dar a conocer a tu pueblo ciertas verdades que les van a bendecir, les van a ayudar a vivir honestamente debajo de este cielo. Nos has prometido vida y vida en abundancia, cosa que no vendrá mágicamente. Te ruego, Señor, que tú bendigas a aquellos que han hecho este esfuerzo y están esperando recibir información, para que no sea solo información, sino para que sea herramientas que les puedan ayudar a vivir una vida plena delante de ti, en amor, en servicio. Te ruego que les bendigas, en el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Amén. Bueno, clase número 10. Partimos desde las Escrituras. Vemos en las Escrituras un modelo de iglesia y este modelo de iglesia lo encontramos en el libro de Hechos. Vemos cómo hay una iglesia muy interactiva, muy participativa y la autoridad recae sobre la congregación, haciendo énfasis en Mateo capítulo 18, versículo 18, y si no te oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La Escritura nos está enseñando que en una iglesia, la iglesia es la que tiene la capacidad de determinar cuando alguien es un gentil o publicano. La iglesia, y vemos ese ejercicio ya aplicado en el libro de Hechos, donde la iglesia es la que reconoce a los diáconos, donde la iglesia es la que le da la bienvenida a Saulo como parte de la iglesia, o la iglesia que es la que decide enviar ayuda, es la iglesia
y no los líderes dentro de la iglesia. Entonces, ¿para qué son los líderes? Bueno, los líderes tienen una función también, pero vemos que ese modelo de iglesia se va perdiendo. Mueren los apóstoles, vienen los discípulos y por primera vez se comienza a hacer una distinción entre obispos, pastores y ancianos, y comenzamos a ver una línea de jerarquía que la Biblia no autoriza. Al contrario, nuestro Señor aborrece la obra de los nicolaitas, y precisamente la obra de los nicolaitas habla de una jerarquía de mandos, grados de autoridad dentro de una congregación. No hay tal cosa como una punta de lanza con una cúspide de liderazgo descendiendo. Entonces las personas tienen que ir como en el gobierno, en la política, ir ascendiendo escalones hasta que se les pueda dar la oportunidad de llegar con el cabecilla de la banda. Por primera vez empieza a hacer esta diferencia, y vimos en tercer lugar que eso repercute en que en Roma, al obispo de Roma, se le comienza a dar un lugar de preeminencia. Eso da pie a la supremacía, en cuarto lugar, a la supremacía de la iglesia en Roma, que después se va a volver la sede central de esa iglesia católica, apostólica y romana. Van a pasar 1000 años, desde el año 500 hasta el año 1517, para ser exactos, según la tradición. 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, y a partir de entonces detona lo que conocemos como la Reforma Protestante. Esta Reforma Protestante va a tener una causa formal y va a tener una causa material. La causa formal tiene todo que ver con la autoridad. ¿Quién te puso a ti, Papa en Roma? ¿Quién te puso a ti como la máxima autoridad de todas las iglesias? De tal manera que para ese entonces no solamente había una jerarquía en una pequeña iglesia local, sino que ya habían también una jerarquía a nivel mundial, al mundo conocido. Entendemos entonces que el Papa en Roma no solo tenía control sobre la iglesia en Roma, sino que ahora tenía control sobre las iglesias en todo el mundo. Esto él no se lo adjudicó solito, sino que fue con el apoyo también de todas las personas que le fueron dando esa autoridad. Entonces viene una causa formal. ¿En qué consiste la causa formal? La autoridad. Los reformadores comienzan a cuestionar la autoridad del Papa en Roma, y varios movimientos de protestantes se separan del catolicismo romano para comenzarse a congregar con la Biblia como máxima autoridad. La causa formal de la reforma es la autoridad del Papa. Entonces, ¿quién sustituye la autoridad del Papa? Si ahora ya no tengo una cabeza papal, si ahora ya no pertenezco a un grupo de iglesias, ahora ¿quién es mi máxima autoridad? Bueno, surgen a lo largo del tiempo. Quiero que entiendan que Martín Lutero no escribió sola escritura, sola gratia, sola fide. Ninguno de los reformadores lo hizo. Estas 5 solas se han extraído de escritos donde algunos de ellos comenzaron a decir, refutando, escribiendo, defendiendo la fe, comenzaron a decir solo por la escritura. Concluimos esto y esto solo por la escritura. Nosotros creemos que la salvación es por la sola gracia, pero no los reformadores escribieron un sello, no mandaron a imprimir un sello, mucho menos stickers o fotografías para sublimar en playeras, sino que en la defensa de la fe, en la lucha, en la búsqueda por establecerse bajo la autoridad de las Escrituras, ellos llegaron a concluir que la sola Escritura es la máxima autoridad. Y es a través de la autoridad de las Escrituras que ellos pueden defender este argumento de que la salvación es por la sola fe. Así que vimos que esta reforma protestante detona principalmente en Alemania, alcanza Suiza, se establece en Ginebra, va a llegar a Escocia, a Irlanda y así sucesivamente a Inglaterra. Nos hemos detenido entonces en séptimo lugar en el país de Inglaterra, o al menos en Reino Unido. Recuerden lo que es el Commonwealth,
Y entonces en Inglaterra hablamos rápidamente de dos siglos, el siglo XVI y el siglo XVII, del 1500 al 1700. Gobernaron 8 reyes en Inglaterra. Del 1500 al 1700 gobernaron 8 reyes en Inglaterra, empezando por el primero en 1500, que no empezó su reinado en 1500, pero ya en 1500 estaba reinando un hombre que en 1520 va a buscar separarse de la Iglesia Católica Romana, pero hasta el 1534 va finalmente a separarse del catolicismo romano. Y por primera vez en el mundo, un rey va a decidir volverse cabeza de la iglesia de su propio país. Hablamos de Enrique VIII. Al último lugar, después de 200 años, en el 1700 vamos a tener a un rey llamado Guillermo de Orange, que se va a casar con una de las hijas de Carlos I, II, y entonces, bueno, pues finalmente va a dar libertad religiosa en Inglaterra. No es fácil todo lo que pasó en Inglaterra, pero Inglaterra es un caso muy curioso donde se va a ver el avance de la reforma protestante en todo su esplendor. ¿Por qué decimos en todo su esplendor? Porque en Alemania se establece el luteranismo y hasta ahí llegaron. Van a surgir grupos anabautistas que van a perseguir en Francia los hugonotes, y no se les va a permitir porque los reyes, el rey Luis XIV, XV, van a ser duros contra todo lo que tiene que ser el protestantismo. En Ginebra, en Suiza, se van a aliar con el Estado. En Escocia se va a establecer el presbiterianismo, es decir, llegan a un punto en el que dicen, hasta aquí es la manera correcta de interpretar las Escrituras y hasta aquí es a donde vamos a llegar. Pero en Inglaterra, cuando se establece la iglesia anglicana, después de que muere Enrique VIII, su hijo Eduardo VI, va a llegar al reino 5 años, después su hermana otros 5 años, María la Sanguinaria, pero cuando llega al poder Isabel I, entonces parecería que va a venir un cambio radical y la reforma al fin se va a desplegar en todo su esplendor en Inglaterra, pero resulta que la reina Isabel I no da esa pauta. Entonces hay gente inconforme con la iglesia anglicana en Inglaterra y lo que hacen es buscar purificar. Algunos se van a buscar purificar desde dentro, la iglesia anglicana, y otros van a separarse porque no están conformes con todo lo que se está haciendo en la iglesia anglicana. Surgen grupos no conformistas con la iglesia anglicana, surgen grupos separatistas que quieren separarse, dicen, esta iglesia, la iglesia anglicana, no es una iglesia verdadera, es una iglesia falsa, por lo tanto tenemos que separarnos. Comienza el gobierno a perseguir a este tipo de personas no conformistas y separatistas. ¿Qué querían? Querían purificar a la iglesia. ¿Cómo se les llama a este grupo de personas? Puritanos. Entonces, principalmente en el reinado de la reina Isabel I es que surgen los grupos puritanos, con un espíritu puritano que hablamos rápidamente. Este espíritu puritano va a llegar a tal punto que van a rebelarse contra el rey Carlos I, y en 1642 el parlamento inglés se va a rebelar contra su rey, va a haber una guerra civil al punto que el parlamento, con esa autoridad parlamentaria, convoca a un grupo de teólogos, de laicos, de gente que conoce, para que formulen una declaración de fe, una confesión de fe. ¿Qué es lo que creemos y qué es lo que vamos a dejar establecido como nuestra fe en Inglaterra? Se establece la confesión de fe de Westminster en 1660, que es restaurado el reinado con Carlos II, el hijo de Carlos I. Bueno, pues esa confesión va a ser quitada y va a regresar el anglicanismo a su lugar, con los 39 artículos, etcétera, etcétera. Pero entonces va a ser Escocia y el presbiterianismo quien va a adoptar la confesión de fe de Westminster. Pero dijimos que en 1658, cuando muere Oliver Cromwell, 2 años antes de que Carlos II ascienda al trono, en 1658, unos hermanos que estuvieron allí cuando se estaba formando la confesión de fe de Westminster, no estuvieron de acuerdo en el tipo de gobierno que se establece allí en Westminster. Por lo tanto, le agregan un
capítulo más a los 31 capítulos de Westminster, ahora son 32, y le agregan 30 párrafos al final como un apéndice diciendo cómo creen que debe de gobernarse la iglesia. Y entonces vemos lo que es la declaración de Savoy. Mis hermanos, mientras todo esto está sucediendo, en el año de 1600, y voy a hablar de algunas fechas, en el año de 1606 más o menos, hasta el 1689, que es la Confesión de Fe de Londres de 1689, mientras todo esto está sucediendo, va a surgir otro grupo de personas que siguen estudiando las Escrituras y que no están conformes, son no conformistas y también son separatistas, pero tampoco están de acuerdo con la declaración de Savoy, sino que dicen, estamos de acuerdo en esto, pero falta algo más. ¿Qué es lo que llevó a los bautistas a ser identificados como bautistas? Que es algo curioso, ellos no se pusieron a sí mismos bautistas, les decían bautistas. Y debo decir, con mucho amor y cariño, que los bautistas jamás hubieran deseado que se les pusiera de nombre bautistas, menos bautistas reformados, y ellos hubieran aborrecido lo que muchos bautistas reformados están haciendo hoy con tanta idolatría a los bautistas reformados. Conociendo el espíritu de mis hermanos, estoy seguro que ellos se hubieran separado de las iglesias bautistas reformadas, porque lo que ellos querían era vivir para el Señor, con sus vidas, en sus familias, en sociedad, en sus iglesias. Hubieran aborrecido el tipo de idolatría que hoy en día se está sucediendo. Hablemos entonces de los bautistas y entendamos un poquito más ese sentir bautista y por qué se les puso el nombre de bautistas. Para empezar, quiero que entendamos que hay dos tipos de bautistas. Ahora, voy a hablar de una tercera teoría que hay del origen de los bautistas. Hay tres teorías y obviamente voy a hablar de esta tercera teoría en el contexto separatista inglés, es decir, resultado de la reforma protestante. Al final brevemente voy a hablar de las dos, no tiene fundamento, ha sido refutado, por eso no voy a hablar. Y por eso toda la enseñanza histórica ha apuntado hacia este gran momento. Dos grupos de bautistas. Los primeros de ellos van a ser conocidos como los bautistas generales y los segundos de ellos van a ser llamados los bautistas particulares. Bautista general o bautista particular hace referencia a lo que creían sobre la expiación. Si ustedes se identifican como bautistas reformados, deben de saber lo que es la expiación. ¿Qué es eso de la expiación? Bueno, el calvinismo tristemente ha sido reducido a 5 postulados. Eso no es calvinismo. Y quiero decir también que, como me lo dijo un pastor ahora que fui a Torreón, ¿ya leíste el libro de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino? No, pues no he leído. Tú no eres reformado, mi hermano. Así de sencillo. Si no has leído las instituciones de Calvino, un libro así de delgado, pues no puedes llamarte reformado, porque de ahí es de donde va a surgir la idea del calvinismo. ¿Qué dice el calvinismo? Que el hombre está totalmente depravado, que hay una elección incondicional, pero la L del tulip nos dice que Cristo no murió por todos, que Cristo murió de forma particular o de forma limitada solamente por sus escogidos. Eso es la L del tulip. Entonces los bautistas generales creían que Cristo había muerto por todos de forma general. ¿Y los bautistas particulares qué creían entonces? Que Cristo había muerto solo por sus escogidos de forma particular. He ahí la gran diferencia en los bautistas generales y los bautistas particulares. Ahora, esto nos va a ayudar a entender un poquito más de la historia, porque
Fue por allá de 1594 que un hombre llamado John Smith, digo, para que yo recuerde algunos nombres, los relaciono con otros eventos en mi vida. Y me es fácil recordarlo con Pocahontas porque su novio se llamaba John Smith. Hubo un John Smith en 1594 que fue ordenado como ministro en Inglaterra. Entonces vamos a intentar hacer esto un poco más entendible. Si lo ordenaron como ministro en Inglaterra, entonces ¿a qué denominación se añadió John Smith o de qué línea era John Smith? Era anglicano, correcto, ¿de acuerdo? Entonces, John Smith fue ordenado en 1594 como un ministro en Inglaterra. Él, al ser ministro ordenado, está en un edificio, le dejan predicar, no lo están persiguiendo, y como Martín Lutero, siendo un monje ordenado, podía predicar en su iglesia también, o en su edificio, también John Smith tenía una iglesia o un edificio donde se le permitía predicar. Pero estudiando las escrituras se da cuenta que la manera en la que se está llevando a cabo el orden litúrgico, es decir, la adoración en la iglesia, no es el correcto. Y en 1597 John Smith comienza a predicar fuertemente contra la manera de adoración que la iglesia anglicana demanda. Recuerden que estaba controlado por el Estado y se ordenaba que se predicara de esa manera, ¿sí? Obviamente lo van a encarcelar, lo van a detener, le van a prohibir predicar, y en 1606 él va a huir a los Países Bajos. Es importante que intenten relacionar cada fecha con quién está gobernando. Para 1606 ahora ya está gobernando el rey Jacobo I, que va a mandar traducir la Biblia del rey Jacobo. Va a ser en 1607 cuando él ya se define como separatista y está convencido. Recuerden que a muchas personas las mataron por su fe, sencillamente por predicar de forma contraria a lo que se estaba permitiendo predicar en la iglesia anglicana. Así que él se va a volver un separatista y va a aprender en los Países Bajos. ¿Qué es Países Bajos? Es Holanda. Hace unos pocos años Holanda ya no se llama Holanda, sino que toda esa región de Holanda se llama Países Bajos. Siempre fueron Países Bajos. Entonces, en 1609, él va a aprender acerca de lo que es el bautizo de los creyentes. ¿Dónde aprende acerca del bautizo de los creyentes? En los Países Bajos. ¿Quiénes estaban básicamente viviendo qué parte de la Reforma Protestante? Recuerden que detonaron muchos grupos. ¿Qué grupos estaban básicamente viviendo a sus anchas en los Países Bajos? Los anabautistas. Sí, descendientes, los menonitas, descendientes de los anabautistas. Ellos tuvieron, él tuvo contacto con unos descendientes de los menonitas, o ascendientes de los menonitas, mejor dicho, y él aprende que los únicos que pueden ser bautizados, quiero que entiendan esto, llega ahí y se da cuenta que en ese lugar no bautizan niños. ¿Dónde bautizaban niños? En la Iglesia Católica Romana. ¿Lutero bautizaba niños? Por supuesto, Lutero bautizaba niños. ¿Zwinglio bautizaba niños? Por supuesto, todo el mundo bautizaba niños. ¿Calvino bautizaba niños? Pues claro, es lo bíblico. Todo el mundo se había enfocado en otras áreas de la Reforma, la autoridad, la salvación por la sola fe, pero no habían, hasta ese momento, muchos grupos no habían puesto atención en cuanto al bautismo. Y tú dirás, bueno, ¿eso qué? Bueno, eso es crucial para el orden de una iglesia. Y entonces cuando John Smith viaja a Países Bajos, tiene relación con un grupo de menonitas, él va a regresar a su país y él se va a autobautizar nuevamente. Se autobautiza y bautiza a toda su congregación porque le permiten regresar a predicar. Pero entonces comienza a tener una crítica muy grande por parte de ese grupo menonita, hasta que Juan Smith o John Smith va a decir, bueno, lo estoy haciendo mal, enséñeme. Se va con los menonitas, llega con los menonitas y entonces se vuelve básicamente un menonita. Se vuelve arminiano, él es bautizado por ese grupo menonita y parte de su congregación, ahora no estaba tan lejos,
cruzas nada más el charco gigante de Inglaterra a Holanda, y entonces pues era fácil el comercio, ¿no? Es como cruzar el lago de Chapultepec, nada más llegabas del otro lado, pero era otro país, obviamente. Entonces se lleva a toda su congregación, ahí también bautizan a toda la congregación y se les hace entender que solo los creyentes pueden ser bautizados, ahí no bautizan niños. John Smith era un poco inconsistente con sus creencias, así que John Smith se queda allí, va a morir de tuberculosis, por cierto, pero va a haber un grupo de hermanos que no están de acuerdo con la doctrina menonita y se van a regresar a Inglaterra. Se van a quedar 42 personas, pero en 1612, bajo el liderazgo de un hermano llamado Thomas Helwys, van a regresar a Inglaterra y van a comenzar a promover no solo que no deben de bautizar niños, sino que los únicos que pueden ser bautizados son los creyentes, aquellos que verdaderamente entienden su fe. Para 1626, en 5 regiones de Inglaterra ya van a haber 150 personas, en toda Inglaterra van a haber 150 personas que creen exactamente lo mismo. Mis hermanos, quiero que hagamos una pausa. ¿Qué tan fácil es que otras personas crean lo mismo que ustedes creen? Aún con otros cristianos. ¿Qué tan fácil es dialogar con otros creyentes para que vean lo que ahora tú ves de las Escrituras? ¿Es fácil? No es fácil. Ellos lo tuvieron difícil. Eran bautistas generales porque tenían toda la doctrina arminiana, creían que Cristo había muerto por todos, pero estaban conscientes que solamente una persona que recibía, entre comillas, a Cristo en su corazón, era una persona que podía bautizarse. Ahora, ojo, ¿cómo los bautizaban? Los bautizaban rociándoles todavía, como la Iglesia Católica, o se llama afusión, ¿no? Tenemos lo que es la aspersión, la inmersión y la afusión. ¿Qué es la afusión? Empapaban una tela empapadísima y se las ponían en la cara y ya todo mojado. Eso era un bautismo, ¿sí? Entonces, hasta ese momento solamente habían atendido la pregunta de quién puede administrar el bautismo. Al menos esos eran los destellos, pero no nos adelantemos. Ellos solo entendieron que no se bautiza al niño, sino solo los creyentes pueden ser bautizados. Pero ¿cómo los bautizaban? Solamente rociando o con paños empapados sobre su cara, y entonces eso era que ya habían sido bautizados. Repito, 150 miembros para 1626, es decir, en 20 años 150 miembros que podían entender, solo los creyentes pueden bautizarse. Y eso era ir a contracorriente. En una temporada en la que va a haber guerra civil, los presbiterianos, Westminster, Declaración de Savoy, en medio de un caos nacional, se les ocurre a un grupo de personas levantar la mano y decir, pero también nos falta lo del bautismo. Pues es una locura. Y los van a tachar de herejes también. Ok, es así como surgen los bautistas generales. Vámonos del otro lado. En 1610, un hermano que estudió en Cambridge, por cierto, y recuerden que solo algunos podían estudiar en esas universidades y se les adoctrinaba de conformidad al anglicanismo, pero también había una reforma, entonces habían maestros congregacionalistas, era toda una fiesta en Inglaterra en ese tiempo, una fiesta teológica, qué emocionante, honestamente. En 1610, Henry Jacob, un puritano, que fue con el rey Jacobo en 1604, cuando el rey Jacobo en 1603 llega al poder, 1604 dicen, este es presbiteriano, se crió con los presbiterianos, nos va a dar la pauta en Inglaterra para que avancemos en la reforma. Se juntan muchísimos puritanos con algo que se llamó la petición milenaria, le dicen al rey Jacobo, oiga rey Jacobo, pues ahora déjenos aplicar lo que siempre hemos querido, y rey Jacobo dice, no, si no hay obispo no hay rey. Y el rey Jacobo, aunque fue criado con el presbiterianismo, él sabe claramente en la política que si él no tiene el control de cada iglesia local, entonces no va a tener autoridad como rey. De hecho, los obispos fungían como radiopasillo, le avisaban al rey
quién iba y quién no iba. Por cierto, en ese tiempo era por ley obligatorio que todos los domingos todos fueran a la iglesia. Si alguien no iba, pues entonces el obispo de la iglesia local le avisaba al rey. Era toda una jerarquía de avisar, porque también las iglesias eran plataformas para distribución política, mandamientos del rey, etcétera. Era un control político. Entonces, bueno, Henry Jacob fue uno de los que hizo la petición, pero no se hace la petición. El rey Jacobo dice, aquí se hace de esta manera. Y todo aquel que vaya en contra de lo que yo digo, pues entonces va a tener problemas. Henry Jacob va a tener que huir. ¿A dónde huyen? A Holanda, pues está cerquita, cruzan ahí enfrentito. Cruzan a Holanda, después de que lo encarcelan sale, y entonces él escribe un tratado favoreciendo la reforma dentro de la iglesia, que hay que separarse de la iglesia, pero él no era un separatista en todo el sentido estricto de la palabra. Vamos a hacer una diferencia. Un separatista es el que se separa de la iglesia anglicana diciendo que la iglesia anglicana es una iglesia falsa. Un semiseparatista es el que dice que hay que separarnos de la iglesia anglicana, pero sigo teniendo una relación con personas de la iglesia anglicana. Estoy de acuerdo en que hay, dentro de la iglesia anglicana hay personas que están buscando reformar a la iglesia. Así que tengo amigos dentro de la iglesia anglicana. Ese es un semi-separatista. ¿Qué era Henry Jacob? Un semi-separatista. Y en 1616 regresa a Inglaterra y aunque se intenta separar de la iglesia anglicana, tiene amigos dentro de la iglesia anglicana. Establece una iglesia semi-separatista donde él mismo se establece como pastor. ¿Cuándo sucede esto? 1616, no pierdan de vista esto. Porque si se fue a Holanda, ¿qué grupo de personas hay en Holanda? Hay anabautistas. Bautizan niños, no están bautizando niños. ¿Qué influencia tiene Henry Jacob? Aprende lo mismo que aprendió John Smith tiempo atrás. Pero ahora Henry Jacob tiene una creencia muy similar de que no solo no se deben de bautizar a los niños, sino que solamente los creyentes deben de ser bautizados. En 1624 él va a partir para Nueva Inglaterra. ¿Saben lo que es la Nueva Inglaterra? Recuerdan que en 1620 salió un grupo de puritanos perseguidos por el rey Enrique VIII, se van en el Mayflower y entonces llegan a Nueva Inglaterra, se establece colonias puritanas allí, pero en 1622, se va él a la Nueva Inglaterra y deja a esa pequeña iglesia. Va a morir en 1624 en Nueva Inglaterra Henry Jacob. ¿Quién se va a quedar como pastor? Se va a quedar como pastor un hermano llamado John Lathrop. Él estuvo pastoreando de 1624 a 1634. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ellos tienen la creencia de que no se debe de bautizar niños. Este pastor, John Lathrop, va a estar, esta va a ser una creencia normal para ellos. Ojo, pero no es tan tajante hasta ese momento. Son una iglesia que tienen ese entendimiento de que se debe de bautizar o se puede bautizar a los adultos, pero no han sido tan definidos en cuanto a la doctrina. Por favor, quiero que entendamos que es un tiempo de una difusión teológica, todo mundo habla, todo mundo bombardea, hay persecución, el que no esté de acuerdo. Era muy peligroso ser radical en sus creencias, pero también no podían ir en contra de su conciencia. Así que encontrarte con una iglesia donde tú puedes llegar a esa iglesia y entonces llegas con tu niño y dices, bautíceme a mi niño, y el pastor te dice, es que aquí no hacemos eso. Era una locura, era un caos, te iban a acusar. Además iban a ser identificados, ahí no bautizan niños, ¿cómo puede ser posible? Los anabautistas ya no bautizaban niños y muchos grupos antes de los bautistas no bautizaban niños. Tiene que ver con las teorías que ahorita vamos a hablar. Entonces John Lathrop va a estar pastoreando de 1624 a 1634. Pero recuerden ustedes que en 1624 un obispo, el arzobispo Laud, va a comenzar a perseguir a todas las iglesias. Una vez que muere el rey Jacobo I,
Viene su hijo Carlos I. Carlos I deja a este arzobispo Laud para que tome el control de todas las iglesias. Y estas iglesias van a ser perseguidas. Entonces, en este tiempo, Lathrop va a pastorear por un poco de tiempo, va a irse también a Nueva Inglaterra, donde él también va a terminar falleciendo. ¿A qué se va a dedicar este grupo de personas? 1, no bautizan niños. Número 2, van a estudiar las doctrinas de la gracia. ¿Cuál era la teología sistemática de aquella época? La institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Aunque no había Twitter, no había Facebook, era tan candente el deseo de la palabra que se conocía lo que estaba sucediendo. Entonces, en 1618 y 1619, ahí les va otra historia que pasa en Holanda. En 1610, unos seguidores de un discípulo llamado Jacobo Arminio dicen o postulan 5 puntos para demostrar que Calvino está equivocado en su teología que estuvo enseñando. Eso sucede en 1610. Para 1618 se va a convocar ahí mismo en Holanda, se va a convocar un sínodo donde se van a establecer algo conocido como los cánones de Dort. Los cánones de Dort son una respuesta para todos los seguidores de Jacobo Arminio que habían estipulado en 5 puntos cosas que no estaban de acuerdo. La respuesta fue los 5 puntos del calvinismo. Para 1624, que Lathrop en Inglaterra está pastoreando esta iglesia, ¿qué están estudiando? Están estudiando quién tiene la razón. Entonces se dedican a estudiar las doctrinas de la gracia. ¿Y a qué conclusión llegan nuestros hermanos primitivos bautistas allí en Inglaterra, en esa pequeña iglesia de Henry Jacob, John Lathrop? Llegan a la conclusión de que la expiación no es para todos, sino que la expiación es particular. A diferencia de los otros grupos que no bautizan niños y que están bautizando creyentes y que creen que la expiación es para todos, estos pequeños hermanos, este grupo de hermanos se dedicaron a estudiar y llegan a la conclusión de que Cristo no murió por todos. Ojo, no bautizan niños y ahora se dan cuenta que la salvación no es para todos. Se está formando una iglesia. Se está formando una creencia. Así es como se establecen las iglesias, mis hermanos. Por eso es tan lamentable que las personas se quieran decir, yo soy metodista. Bueno, háblame de Juan Wesley. Pues no sé quién fue ese. Pues ¿cómo puede ser eso posible? Es una tontería. Por eso cada persona debe de conocer su fe y saber si la cree, si la abraza. Y hasta que yo no la crea y esté convencido, no me puedo poner un apellido o no me puedo poner un sobrenombre. Ellos se dedicaron a estudiar las doctrinas de la gracia y también tocaron el tema del bautismo. En 1630, cuando John Lathrop estaba pastoreando esa iglesia, imaginen aquí la escena, nosotros nos congregamos, estamos aquí congregados y de repente llega un miembro de la iglesia con sus hijos. Imagínense alguien que tiene hijos pequeñitos, llega con su hijo y dice, bautice a mi hijo, pastor. Y el pastor dice, yo no lo puedo bautizar. Ya tenemos la convicción de que no se puede bautizar. Un miembro llevó a su hijo para ser bautizado y entonces parece ser que sí lo bautizaron y se hace un problema dentro de la iglesia. Y algunos hermanos, bajo el liderazgo de un hermano llamado John Dupa, objetan y dicen, no se pueden bautizar niños. Y como todo buen cristiano, cuando no está de acuerdo, pues se separa. Y entonces se van de la iglesia, 12 hermanos de esa congregación se retiran de esa primer iglesia, bajo el liderazgo de John Dupa. ¿Qué hacen los hermanos? Siguen estudiando ese tema del bautismo. Ok, se van de la iglesia, vamos a examinarlo con las escrituras. Para 1633, en esa misma iglesia, un hermano llamado Samuel Eaton concluye que el bautismo de infantes no es válido. No solamente no bautizamos niños, escuchen bien esto, no solo no bautizamos niños, sino que además todos los que están en la iglesia y que fueron bautizados de chiquitos llegan a la conclusión
de que no han sido bautizados de conformidad a las Escrituras. El bautismo de todos los que están en la iglesia no es válido. Ah, caray, esto ya se está poniendo más complicado. Sabemos que se puede bautizar un creyente, pero también hay niños. Entonces no solo miro hacia el futuro, sino que ahora miro hacia el pasado. ¿Y tú qué? ¿Tú ya eres bautizado? Sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues cuando era chiquito mi mamá me llevó y me bautizaron. No, tú no eres bautizado, mi hermano. ¿Qué? ¿Cómo que no soy bautizado? ¿No vale? No vale. Ahora fíjense bien cómo comienzan a desmenuzar. No solo no vale su bautismo, sino que además la pregunta es, ¿quién te bautizó? No solo es que no vale tu bautismo, ¿por qué no vale? Porque te bautizaste en una iglesia que es falsa. Y entonces determinan que al ser bautizado, al ser administrado tu bautismo por una iglesia falsa, tu bautismo no es válido. Además de que no estabas consciente. Por lo tanto, tú necesitas ser bautizado de nuevo. ¿Cómo que bautizarse de nuevo? Y entonces la iglesia decide a enviar a un hermano a Holanda, donde aprende el rebautismo y regresan enseñándole a la iglesia cómo se bautiza a los adultos. Todo eso está sucediendo, la iglesia lo está aprendiendo. Ahora, ¿quién debe administrar el bautismo? ¿Quién puede administrar el bautismo? Y surge esa pregunta dentro de la iglesia, pero para ese entonces, en 1634, John Lathrop se va a la Nueva Inglaterra y la iglesia se queda sin pastor. Pero para 1637, un hermano de la misma congregación llamado Henry Jesse va a tomar el liderazgo del pastor. 2 años después de que se va. ¿Cómo se llamó esa primera iglesia? La iglesia Jacob Lathrop Jesse. ¿Por qué se llamó la iglesia Jacob Lathrop Jesse? Pues porque fue fundada por Henry Jacob, la pastoreó después John Lathrop y después Henry Jesse. Así se llamaba la iglesia. De esa iglesia, mis hermanos, en 1638, ya que está pastoreando Henry Jesse, se preguntan no solamente si es válido o no es válido, quién debe de administrar el bautismo, sino que también se preguntan quién puede recibir el bautismo. Esto es importantísimo. Por primera vez se hace la pregunta, ¿quién puede recibir el bautismo? Todos los demás bautizaban a diestra y siniestra, pero por primera vez se pregunta, ¿quién puede recibir el bautismo? ¿Quién lo puede recibir, mis hermanos? Solo los creyentes. Ahí es cuando surge la doctrina del credo bautismo. Credo bautismo es diferente de lo que se conoce como el paido bautismo. Paido bautismo, de paidea, de pedagogía. ¿Qué quiere decir? Pequeños, infantes. El paido bautismo hace referencia al bautismo de los infantes, el bautismo de los pequeños. El credo bautismo hace referencia al bautismo de creyentes. Y por primera vez en la historia, una iglesia, se conjuntan varias doctrinas que se estuvieron congregando, no bautizamos niños, se va desarrollando a lo largo de los años esta creencia, siguen estudiando las escrituras, les pasan cosas, se les va gente, pero llegan a la conclusión de que solo pueden ser bautizados creyentes, personas que han nacido de nuevo, quienes verdaderamente les ha amanecido. ¿Esto por qué es importante? Porque para formar parte de la iglesia, tú debes de ser un creyente nacido de nuevo. Entonces, después de tanto tiempo de la reforma protestante, de obscuridad, de luchas, de intentar tener un control, la iglesia, el Estado, la autoridad papal, la autoridad de los reyes, y siempre se está luchando. ¿A qué se ha luchado? ¿Por qué se ha luchado? Porque haya una iglesia verdadera. Esa fue la lucha de los reformadores.
Y durante todos estos años se ha venido luchando por establecer una iglesia verdadera. Y cada quien establece en Suiza, en Ginebra, en Alemania, en Escocia, cada quien ha establecido lo que ellos hasta ese momento han creído que es la manera correcta de establecer la iglesia verdadera. Pero ¿qué acaban de descubrir nuestros hermanos bautistas? Que si no eres nacido de nuevo y no eres bautizado, y tú de forma consciente no eres bautizado, tú no puedes formar parte de la iglesia del Señor. La entrada no estaba por arriba en el gobierno, en el control humano, en cómo yo te digo que debes de hacer las cosas y lo que tienes que venir haciendo, congrégate el domingo aquí y allá, sino que la solución viene por el lado del bautismo. Y entonces, voilà, les resplandece. Si alguien ha de formar parte de la iglesia, debe de ser nacido de nuevo. Y para que nazca de nuevo, el Espíritu Santo debe de hacer una obra en su corazón. Y para que pueda ser bautizado, debe de tener un testimonio ¿de qué? De salvación. Y entonces no tenemos nada que ver con los controles humanos. Todo tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. De esa iglesia de de Jacob, Lathrop, Jesse, es de donde va a crecer un poquito, de tal manera que ya no caben y se va a tener que separar en dos congregaciones. Y entonces se van a bautizar a los hermanos. Una vez que entienden el bautismo de creyentes, se van a volver a bautizar todos. Y la gente los va a ver, estos están locos, están bautizando de adultos. Pero ellos no entendían lo que ahora ellos entendían. Que no es a través del rey que viene el control de la iglesia. El orden de la iglesia tampoco viene a través de un presbiterio, sino que la cabeza de la iglesia, decían ellos, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y no puede la iglesia estar sometida primero al rey y después a Cristo, sino que la iglesia directamente está sometida ¿a quién? A Jesucristo. Eso, mis hermanos, fue un boom. Dijo un historiador llamado Philip Schaff, tiene unos librotes, una colección así de la historia de la iglesia. Está preciosos esos libros. Lo malo que no están en español, mis hermanos, o en Kindle, está flaquito en Kindle, pero bueno. Él decía, en ese tiempo de la persecución, fíjense bien, porque va a venir, en este tiempo, que acabo de hablar, 1638, si recuerdan, va a venir la guerra civil, unos pocos años después. Los presbiterianos van a menospreciar a los bautistas. Va a regresar Carlos II, el hijo de Carlos I, una vez que matan a su padre. Oliver Cromwell va a tener bautistas en su ejército. Oliver Cromwell va a conocerlos y va a decir, estos no hacen nada. Cuando después viene la restauración monárquica, Carlos I va a perseguir a dos grupos tremendamente. Los primeros de ellos son los anabautistas y los segundos, los bautistas. Los van a perseguir de una forma impresionante. Cuando se van a reunir en 1677 los bautistas, en 1689, perdón, ellos van a acusar a algunos hermanos que estuvieron metidos en la política, sirviendo toda esa revolución y toda esa guerra. Hay libros muy interesantes, como La fe y la vida de los bautistas, donde se comienza a describir cómo son sus reuniones y cómo ellos discutieron por qué hicieron ciertas cosas que hicieron y se les perdona. Pero entonces, los bautistas van a ser menospreciados por los presbiterianos, van a ser menospreciados por los anglicanos. ¿Cuál va a ser su delito? Su delito, ellos creen que no tienen que formar parte de ninguna de esas iglesias estatales ni nacionales, ni controladas por ningún presbiterio, sino que ellos se congregan, tienen gobierno congregacionalista y sirven solamente directo a su cabeza, que es Jesucristo. ¿Cómo sabes quiénes son de a de veras y quiénes no? Bueno, fácil, por su testimonio de salvación. Entonces los bautistas, así es como surgen. Siempre están aferrados a las Escrituras. Dijo un hermano, los bautistas son los verdaderos herederos de la Reforma. Ellos son los verdaderos herederos del puritanismo y del separatismo. Adoptaron principios de lealtad minuciosa de la palabra de Dios, un deseo apasionado de adorar a Dios correctamente, un deseo de reestructurar la iglesia de acuerdo a los preceptos de Dios. Ellos tenían prioridades bíblicas, litúrgicas y eclesiásticas.
Eso les llevó de la lealtad de los puritanos al separatismo y eventualmente un paso más allá del repudio del bautismo de infantes. Ellos tomaron los principios de la reforma hasta su última conclusión, yo diría hasta sus últimas consecuencias. Los luteranos se quedaron en el luteranismo. Tenemos en Ginebra, ellos se fueron quedando, a un control que ellos creían, esto es lo correcto. Los bautistas no hicieron eso. Los bautistas aún fueron perseguidos por los propios reformados. No los querían los presbiterianos. Y ellos, ¿saben qué es lo que hacían? Escribían tratados y se aventaron debates teológicos. Al ser bautistas no les permitían estudiar en Oxford, en Cambridge. Pero ellos aprendieron a estudiar el griego, el hebreo. Ellos fueron gente del vulgo que estudiaron las escrituras. Va a salir aparentemente de esta iglesia de Henry Jacob un hermano llamado John Spilsbury. Y para 1670 su congregación ya era de 300 personas. Y John Spilsbury, como William Kiffin o Benjamin Kitch, son cruciales en esta línea de bautistas reformados. ¿Saben qué hicieron estos pastores? Es algo hermoso, es precioso. En medio de tanta dificultad, aunque los encarcelaron, los persiguieron, los torturaron, los amenazaron, Benjamin Kitch visitaba una iglesia y predicaba, y iba en su caballo y lo perseguían nuevamente, lo encarcelaron varias veces, lo azotaron varias veces. Escribían y predicaban y argumentaban profundamente, a pesar del rechazo de todos, ir en contra de todo el cristianismo establecido. Abrieron las escrituras y defendieron las escrituras. John Spilsbury, siendo un zapatero, no un teólogo académico de Westminster, pudo pastorear bíblicamente, con un corazón pastoral, a su congregación por muchos años. Y se puso enfrente y defendió la fe. Los bautistas eran gente de negocios también, gente que sabía comerciar, no era gente que se metió solo en la teología, vivían la vida. Su teología era práctica. Ellos podían vivir para la gloria de Dios en todas sus áreas. Al tener la herencia puritana, cuidaban a sus familias, deseaban una liturgia, una eclesiología sana. De medio de todos los reformadores, mis hermanos, yo podría decir, yo soy bautista particular o bautista reformado, como hoy les llaman, porque me identifico con ese mismo espíritu, la misma necesidad. No estoy de acuerdo con cómo las demás iglesias se han gobernado, se rigen. No estoy de acuerdo con las coberturas. No estoy de acuerdo con que se justifiquen, con que estén diciendo, es que yo tengo la cobertura de aquí, o es que yo necesito que alguien me venga a respaldar. No. Creemos que somos una iglesia que nuestro Señor Jesucristo conoce, porque Él se pasea en medio de los 7 candeleros. Él nos conoce. Él nos ha dado la salvación. Y nosotros tenemos que aprender a vivir para su gloria de una forma ordenada, porque Él nos conoce. Él es nuestra cabeza. Y Él nos dice cómo debe de regirse esta congregación. ¿A través de qué? A través de su palabra. ¿Es la Biblia la máxima autoridad o es el rey o es el presidente? ¿Quién es la máxima autoridad en esta congregación? Se tiene que volver a abrir las escrituras. Termino, mis hermanos. ¿Por qué hablé de esta postura doctrinal? Bueno, hay otras 2 teorías. Postura doctrinal. ¿Por qué hablé de esta teoría del origen de los bautistas particulares? Porque hay 2 tipos, o hay 3 teorías, pero hay 2 más teorías. La primera de ellas se conoce como la teoría antipaidobautista. Teoría antipaidobautista. Hay algunas personas que dicen, escuchen bien esto por favor, para que no nos confundan, porque es lo que yo digo, qué triste es que nos confundan. Ayer hablé con un pastor que me decía, usted es bautista, me siento muy animado porque sé que los bautistas tienen dinero y construyen iglesias y la denominación es muy grande, y yo por dentro, los bautistas tienen dinero, me reía por dentro. Entonces, él cree que nosotros formamos parte de una larga denominación de Estados Unidos que sí, tienen mucho dinero y hacen muchas cosas. Los bautistas del sur se me fue,
O los bautistas en México, también hay una alianza bautista en México. ¿Somos de esos bautistas? No, porque nosotros somos, o al menos yo predico desde este púlpito, la elección incondicional y la expiación limitada. Hay una doctrina bautista particular desde este púlpito y todos ellos ya no saben ni lo que son. Hasta hay pastores. Para nada, por favor, no me confundan, no nos confundan. Por eso uno tiene que poder explicar de dónde viene lo que estamos predicando. Teoría antipaido-bautista, ¿qué quiere decir? Que confunden y creen que todo aquel que no bautiza niños ya es un bautista. ¿Todo aquel que no bautiza niños es un bautista? Discúlpame, pero no. A lo largo de la historia hubieron personas que tuvieron serios problemas teológicos, como los novacianos, siglo III, donatistas, siglo IV, los paulicianos, siglo V, los petrobrusianos, siglo XII, los valdenses, el siglo XII también, o los anabautistas en Münster, en Alemania, que asesinaron a todo un poblado en el siglo XVI. Solo porque no bautice a alguien niños, no quiere decir que ya es un bautista. ¿Se dieron cuenta cómo surgió los bautistas particulares? No solo fue, ya soy bautista y ya me pongo el nombre, no. Se dieron cuenta, contaron cuántos años tardaron y cuántas situaciones tuvo que pasar la iglesia local para que llegaran a esas conclusiones. Que fueron años de estudio, de situaciones que les ocurrieron a los bautistas en la iglesia local. Por lo tanto, es triste y es lamentable que crean que solo porque no bautizan niños ya son bautistas. Perdóneme, pero no. Ser bautista es más que solamente no bautizar niños. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque aún entre bautistas hay bautistas generales y particulares todavía, hay bautistas arminianos. Nuestro querido vecino de 2 cuadras adelante es un bautista, pero es un bautista, hablemos reformadamente, ¿qué tipo de bautista es nuestro vecino de 2 cuadras adelante? General, es un bautista general. ¿Por qué es un bautista general? Porque cree que la salvación es para todo el que la quiera recibir, la puede recibir. Cristo murió por todos. No, mis hermanos, Cristo no murió por todos. ¿Quién lo dice? No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Segunda teoría, el sucesionismo bautista. Un libro que se conoce como ¿qué? Se conoce como el rastro de la sangre. Hay un libro que muchos bautistas, y por ahí hay unos hermanos que a una iglesia se llama Iglesia Bautista de la Gracia, y ponen ahí que son bautistas particulares, pero entre sus libritos, que son los que luego traíamos aquí de colores, muy económicos, de a 10, 20 pesitos, ellos tienen un libro que se llama El Rastro de la Sangre, donde te garantiza en ese libro que los bautistas vienen directamente de ni más ni menos que Juan el Bautista. Y desde Juan el Bautista siempre han existido los bautistas de forma ininterrumpida hasta nuestros días. De ese grupo sale un movimiento llamado el landmarquismo. El landmarquismo le hace creer a los bautistas que como vienen directamente de Juan el Bautista, son la única iglesia verdadera. Y el landmarquismo te hace creer que si tú no formas parte de ellos, entonces estás en una iglesia falsa. ¿Quiénes han abrazado el landmarquismo? Un grupo de bautistas llamados bautistas fundamentalistas. Por ahí, si caminan 2 cuadras hacia adelante, van a encontrar una iglesia landmarquista o también fundamentalista. Y les hacen creer que solo ellos son la iglesia verdadera. Ni siquiera luteranos, ni presbiterianos, ni anglicanos, ni metodistas están en la iglesia verdadera. Solo los fundamentalistas son la iglesia verdadera porque vienen directamente desde Juan el Bautista. Hazme el favor. Eso pasa por no estudiar y no ir a la escuela, o al menos no leer. Pues yo tampoco fui a la escuela, pero hay que estudiar,
Hay que estudiar, mis hermanos. ¿Por qué nosotros creemos entonces esta teoría de que los bautistas particulares y los bautistas generales y particulares vienen de la Reforma Protestante? Porque es lo coherente. Lo que hace un bautista es su doctrina. Igual que lo que hace un metodista es su doctrina. Quiero terminar, que ustedes entiendan, y de eso se trata, mis hermanos, la enseñanza de esta tarde en unos momentos, porque esta es una iglesia bautista reformada. Ustedes vienen para estudiar las Escrituras, para buscar cambios en su vida, no para lamentarse de lo difícil que es la vida. Para eso hay pentecostales, carismáticos y gente cómoda en otras iglesias, que no lee la Biblia, que no ora entre semana, que no mortifica su carne, que no quiere obedecer la palabra, que quiere darse una maquillada de cristianismo y mandar a Dios a volar y dejarlo en segundo lugar como quiera. Para eso hay otro tipo de congregaciones. Pero los bautistas reformados, ¿qué hacían? Estudiaban las Escrituras, tenían temas de debate, no estaban de acuerdo, pero abrían las Escrituras, se molestaban entre ellos, se incomodaban entre ellos. Eran perseguidos por los de afuera, no eran queridos por otros. Eso es una iglesia bautista reformada, donde la gente va a estar incómoda, porque la palabra incomoda el pecado de todos nosotros. En otras iglesias van a poder encontrar personas que, ¿cómo estás? Pues ahí voy, pues necesito un préstamo, y aquí y allá, y ay, es que mira mi hijo, mi hija, y es que lo otro, y es que no tengo, y ay sí, manito, fíjate que yo tengo un psicólogo muy bueno, que no sé qué, y voilà. Es normal en cualquier otra iglesia. Te recomiendo este libro de Paulo Coelho, mira, a mí me ayudó mucho, y oye a Toño Esquinca y la muchedumbre, eso te va a ayudar. Pero en una iglesia bautista reformada se abren las Escrituras, se te enfrenta con tu pecado y se te dice: aquí solo hay un rey, porque somos congregacionalistas. Aquí o te sometes al rey o te sometes al rey. Si no te quieres someter al rey, pregúntate si eres cristiano. Es más radical, ¿verdad? Pero es bíblico, porque es lo que las Escrituras enseñan. Yo les quiero rogar en el nombre del Señor que cuidemos nuestra iglesia. De eso se va a tratar la enseñanza principal. Cuidemos nuestra iglesia. Cuidémonos de la serpiente dentro del paraíso. O es Cristo el Rey o es Cristo el Rey. Eso fue la conclusión a la que llegaron los bautistas reformados. O te vas a someter al Rey, y nosotros nos debemos solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, a pesar de la persecución, o no te vas a someter al Rey. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Mis amados hermanos, por eso yo, el pastor Marco Polo González, me considero un bautista particular. Te pregunto, ¿cómo te consideras tú? No es importante, lo importante es tener a Cristo en mi corazón. Déjame te digo que eso es una mentira del diablo. Si tú no estás creciendo en definir tu doctrina, tu teología de forma personal, y llevas 50 años de tu vida creyendo que lo que importa es Jesús en tu corazón, yo sí te quiero preguntar, ¿qué tipo de cristianismo estás viviendo? Porque por todos lados en el Nuevo Testamento el Señor te llama a crecer, a madurar, en servirle, en cada vez menos de este mundo y cada vez más de Él en tu propia vida. ¿Cómo lo vas a hacer sin doctrina? ¿Cómo vas a madurar si no eres definido en ningún sentido? ¿Qué eran los bautistas reformados? ¿Semiseparatistas o separatistas? Eran separatistas. Eran radicales. Esto no es así. Y seguían el camino que ellos creían que era el camino de santidad. Eso espanta a muchas personas hoy en día. Ser radicales. Decía Paul Washer, eso no es cristianismo radical, es cristianismo bíblico. Que tú leas diario tu Biblia no es cristianismo radical, es bíblico. Que tú no faltes a tu congregación, que te congregues, no es cristianismo radical. Que tú te vayas de misiones y que sirvas al Señor, eso no es radical. Eso es lo que el Nuevo Testamento te está preparando para que hagas. Que alguien deje su carrera por servir al Señor, no es cristianismo radical, lo que el Señor ha mandado en su palabra. Bueno, mis hermanos, así surgieron los bautistas reformados. Espero que ustedes puedan decir, caray, ¿y yo qué soy? ¿Soy cristiano? Explícame tu doctrina.
explícame tu doctrina. Alguien le escribió a un hermano: en el cielo no vamos a necesitar apellidos, en la tierra no los necesitamos. Y yo me acuerdo mucho cuando Buzz Lightyear le dijo a Woody, una vez que estaban en el carro, porque se pierden en Pizza Planeta: en mi planeta estamos acostumbrados a hacer juicio. Y Woody le dice a Buzz: ay, qué bueno, y le dice Buzz Lightyear: pero no estamos en mi planeta, ¿verdad? En la tierra, mis hermanos, necesitamos apellidos. Tú no puedes andar por la vida con decir: soy cristiano, explícame tu doctrina, porque este es un mundo caído, es un mundo de mentira y engaño, y cada vez necesitas trazar mejor la palabra, ser más claro en lo que crees. Si no lo tienes claro, vas a vivir tropezándote tú solito en la vida cristiana. Así que el apellido en la tierra sí es necesario, en el cielo no, porque ya no va a haber más pecado, pero en este mundo sí lo hay. Y hay mucha gente mentirosa que se autoengaña y quiere engañar a otros. Por eso tú necesitas trazar bien la palabra de verdad. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias porque me permitiste hablar un poquito del origen de estos bautistas, nuestros hermanos. Se habla de ser reformados. Considero de verdad que los más reformados fueron los bautistas. Y creo, Señor, que hasta este momento todos seguimos reformándonos. Te ruego, Señor, que tu reforma pueda alcanzar los corazones de aquellos que escuchan, que no tengan temor de vivir para ti, no tengan temor de dar pasos de fe, no tengan temor de abrir las Escrituras, de caminar contigo, de entregarse por completo. Encuentro que en la historia solo fueron los bautistas particulares quienes hicieron eso. No temieron la persecución, no temieron lo que las personas decían. Ellos fueron fieles para contigo, a pesar de lo que ellos padecieron. Amado Señor, qué hermoso es tener el mismo espíritu, no el espíritu bautista particular, sino el espíritu de Cristo, porque Él fue quien actuó de esta manera. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser valientes y a no temer ser definidos y determinados en nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos gracias por esto. Amén. 5 minutos, mis hermanos, para comenzar. 4 ya. Por favor.